Hola, buenas tardes a todos y a todas. Me reía aquí con Pablo diciendo, ¿a quién los políticos se escuchan? Como si nos escucharan a nosotros también, pero bueno, en fin, un placer estar aquí con vosotros y agradezco mucho la invitación. Yo trabajo en Sao Paulo y desde hace más o menos unos 7 años me dediqué a estudiar el fenómeno de las extremas derechas mundiales en esta figura de los outsiders, ¿no? Y lo que quiero hablar un poco con vosotros es ahora pensar en los elementos que están haciendo que alrededor del mundo entero, desde la India, de Estados Unidos o Argentina, estos outsiders se apropien de una ideología de extrema derecha, de unas pautas muy similares, pero que tengan una potencia y una capilaridad que les hace cada vez más fuertes y cada vez más difícil de batallar contra ellos, ¿no? Entonces vamos a pensar un poco en algunos elementos que no son tanto coyunturales o de corta duración, sino que son elementos que están moldando un poco los nuevos paradigmas que estamos viendo en las relaciones sociales y políticas, ¿no? El primer elemento que quería traer era toda la ruptura de la digitalización de la vida, ¿no? La tecnología que nos instaura un nuevo paradigma, no solamente comunicativo, no solamente social, no solamente colectivo, sino un nuevo paradigma, permitidme, psíquico también. Hay toda una frontera ahora de la tecnoantropología que nos dice que los jóvenes que se crean con esto tienen una configuración, una cartografía cerebral que ya es diferente a la nuestra. Entonces, de lo que estamos hablando aquí ya no es simplemente de nuevas formas de hacer política. Estamos hablando de nuevas formas de pensar, de nuevas formas de entender la realidad. Pasamos 10.000 años siendo cazadores y recolectores y estamos pasando los últimos años pegados a una pantalla. El salto evolutivo, el abismo evolutivo que eso proporciona es absolutamente impresionante. Ni siquiera sabemos medir eso todavía, ¿no? Entonces aquí quiero colocar esto porque estamos ante un momento de absoluta ruptura, pero no solamente una ruptura sociopolítica, sino una ruptura literalmente evolutiva. Como los chavales piensan, no será igual que como pienso yo. Esta es la primera cuestión que quería colocaros. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de fenómenos disruptivos, de outsiders, ellos claramente son rupturistas, proponen una quiebra, ¿no? Proponen la violencia de la ruptura. Pero a partir de ahora vamos a tener que acostumbrarnos a que la ruptura va a ser permanente y cotidiana. Entonces, el que no sepa navegar con la ruptura va a ser atropellado por ella, porque la ruptura viene de diferentes frentes. Esto sin hablar de la inteligencia artificial, que no es que llegue por ahí, es que ya está aquí. Y la inteligencia artificial nos plantea preguntas tan profundas y tan sólidas como ¿qué es un ser humano? ¿O qué es la vida, por ejemplo? Si dentro de poco seremos seres mínimamente biónicos, ¿no? Con diferentes implantes, y eso digo dentro de poco porque ya está pasando, ¿qué define a un ser humano? ¿Qué define exactamente lo que es vida de lo que no es? Entonces os coloco esto porque son las grandes paradigmas, las grandes preguntas, ¿no? Que están siendo colocadas y a las que hay que prestar esa atención. Entonces, ¿cuáles son los cambios tecnológicos que se introducen y que alimentan mucho esta fortaleza de la extrema derecha? Vamos a colocar algunos. El primero, la rapidez. El tiempo está hiperacelerado, todos lo sabéis, ¿no? Aquí el tiempo funciona de una forma diferente, se contrae. Hay una temporalidad que está contraída todo el tiempo. Y para hacer política, nosotros estamos acostumbrados a un tiempo de la construcción, del colectivo, no, ahora no vale más eso, porque ahora es el tiempo de lo que llamamos hoy la tiktokización de la política. ¿Qué es eso? Un tiempo totalmente comprimido y un tiempo que tiene otro elemento, la seducción. La seducción en política siempre ha sido imprescindible, pero ahora cada vez más. ¿Por qué? Porque la seducción en estos aparatos es muy dopamínica. Me quiero detener en esto que es muy importante. ¿Cómo funciona esto? Funciona básicamente por recompensa dopamínica. Cuando yo estoy scrolleando, viendo reels o viendo stories, ¿qué hago? Básicamente me estoy chutando en el cerebro recompensa dopamínica todo el tiempo. ¿Qué significa eso? Que tengo dos efectos. El primero es que me engancho continuamente a la recompensa rápida y el segundo es que mi cerebro, pensando todo el tiempo en que mi cerebro es plástico y por tanto se moldea, está perdiendo capacidad reflexiva, temporal. Entonces somos una generación ahora que tenemos cada vez menos tiempo de pensar, por ejemplo. Somos menos creativos porque la creatividad significa profundidad y por tanto tiempo. Entonces os coloco aquí esto. Tenemos que ser capaces de ofrecer respuestas a tiempos complejos, sin embargo no tenemos tiempo para ello, ¿no? Esa es la gran paradoja también de la actualidad. Cómo descomprimimos el tiempo para poder reflexionar. Otro elemento muy importante, el componente narcísico de todo esto. Somos una sociedad absolutamente hiperconectada, pero cada vez estamos más solos, cada vez estamos más desconectados.
hay un componente narcísico brutal en todo esto, porque soy yo el que opino, soy yo el que doy un like y soy yo la centralidad de todo eso. Cada vez se van desestructurando más las relaciones de lo colectivo, ¿no? Y de hecho ya sabemos que uno de los grandes problemas justamente de esto no solamente es la adicción, sino los problemas que deriva justamente de esta fragilidad mental de lo narcísico en un mundo tan complicado, ¿no? Pero es que no solamente son las relaciones sociales, digamos, más superficiales, es que hasta el deseo se está modificando, porque ahora ya hablamos de la tinderización del deseo, por ejemplo. O sea, lo superfluo, lo rápido, lo de poca conexión también está contaminando incluso las relaciones que tenemos en lo emocional, en lo afectivo y hasta en lo sexual. Os coloco esto como primera reflexión, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer política en estos nuevos paradigmas, ¿no? En el paradigma de lo que llamamos hoy la tecnoutopía. ¿Qué es la tecnoutopía? Bueno, pues básicamente que el gran aspiracional ahora es la tecnología como un horizonte utópico. El Elon Musk. ¿Qué es Elon Musk? Que no es trivial ni mucho menos, es una figura que justamente define que frente a un Estado que es casta, que me empobrece, que me empequeñece, que me obstaculiza, la utopía, ¿no? Esa utopía mesiánica de que la tecnología me liberta. Entonces, la liberación por la tecnología, el aspiracional. La tecnología como si fuera un componente utópico, ¿no? Este es el primer elemento que quería colocar. Segundo elemento, muy disruptivo también de nuestra época, la teatralidad excesiva absolutamente de todo. La teatralidad no es una cosa nueva, somos seres de espectáculo, ¿no? Porque somos seres profundamente visuales, ¿no? Pero la teatralidad en este momento tiene otro componente más, que es el exceso de teatralidad, ¿no? Todo es storytelling, todo es narrativa, todo es relato, ¿no? Entonces, ante el exceso de los relatos, vivimos en una guerra de narrativas continuas y es muy difícil profundizar en un relato. Entonces, todo parece trivial, todo relato es claramente sustituido por otro relato. Entonces, nos volvemos histéricos, porque la histeria es otro componente, ¿no? Muy típico de nuestra sociedad, histéricos continuamente intentando contrarrestar narrativas, y aquí la extrema derecha es muy sagaz también, porque la extrema derecha nos impone la pauta de una narrativa delirante continuamente que tenemos que responder. Nos impone permanentemente la polémica. Ya estáis viendo cómo opera mi ley. Es la polémica permanente. ¿Por qué? Porque nos engancha en una dinámica en la que siempre estamos reaccionando, no podemos proponer nada, es todo reactivo, no es propositivo, y nos lleva un tiempo acelerado, totalmente histérico, donde no podemos pararnos a reflexionar sobre lo que realmente importa responder o no importa responder, ¿no? Entonces, ante esa excesiva teatralidad, ante esa excesiva proliferación de narrativas, es difícil realmente pararse para pensar cuál es el relato que queremos crear y cuál es el relato que queremos proponer, ¿no? Una cosa muy importante, claro, la crisis del modelo neoliberal, sobre todo en las periferias, y las nuevas formas de trabajo. Una cosa básica para entender la fortaleza de la extrema derecha es que la democracia no está entregando en lo concreto lo que se supone que debería entregar. En lo material no estamos entregando el bienestar que debíamos entregar. Eso es un hecho que creo que aquí es fácilmente comprensible, ¿no? Pero además de eso, las nuevas formas de trabajo, y esto es muy importante. Hace tiempo hablamos de la uberización del trabajo, el modelo Rider, ¿no? Uber, que todos vosotros conocéis, ¿no? Ahora ya hablamos de la plataformización del trabajo, porque no solamente son los Uber o los Riders, que todos nosotros ya estamos de una u otra forma plataformizados en nuestro trabajo y nuestras vidas. ¿Y por qué es importante esto? Porque las formas de trabajo plataformizadas dan lugar a nuevas formas de entender la realidad, también a nuevas subjetividades. Hace tiempo salió un trabajo muy interesante de la London School que decía que había una correlación directa entre el aumento de las formas de trabajo, Rider, Uber, etcétera, y el fortalecimiento de la extrema derecha. ¿Por qué? Porque estas nuevas formas de trabajo potencializan cosas como la individualidad, la idea de la autonomía, la flexibilidad, evidentemente son formas de trabajo que no se reconocen en el sindicato clásico, ¿no? Que pasan totalmente fuera, y son formas de trabajo que todavía están muy precarizadas en las formulaciones de lo colectivo, todavía están muy descolectivizadas. Entonces, este tipo de trabajador está mucho más propenso a adquirir un discurso que tenga que ver con la libertad, con lo individual y sobre todo con esa idea de un crecimiento rápido, ¿no? Entonces, estas nuevas formas de trabajo tienen todo que ver, por ejemplo, con un fenómeno que es muy novedoso, que es muy potente y del que se apropia la extrema derecha, que es el tema de la inversión en bitcoins, de las apuestas, ¿no? Es impresionante cómo ese mercado está fortaleciendo el discurso, dos discursos, de la individualidad y el discurso de la ganancia rápida. Entonces es como si fuera otro tipo de mesianismo. Te prometo que si apuestas
o te prometo que si inviertes en bitcoins, rápidamente te vas a transformar en alguien de éxito, en alguien con dinero, en un Elon Musk, ¿no? Ves ahí las cuestiones, es la rapidez, es el mesianismo, la promesa y es el individualismo, ¿no? Son términos con los cuales la extrema derecha dialoga muy bien. Y todo esto, ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva a un concepto que es totalmente fundamental para entender la extrema derecha, que es el miedo. Eso me parece muy importante. Los seres humanos, por definición, tenemos miedo. Los que sois por aquí estudiantes, no sé si de ciencia política o de relaciones internacionales, habéis estudiado Hobbes, hablaba eso. Hobbes tiene una frase muy bonita que dice: cuando yo nací, mi madre dio a luz a gemelos, el miedo y yo. O sea, el ser humano está adherido al miedo en toda su vida, ¿no? Él nace con el miedo y muere sintiendo miedo, ¿no? No es nada para nada típico de la actualidad, es algo que acompaña al ser humano. ¿Qué pasa ahora? Que en un mundo totalmente interconectado, muy complejo, donde las amenazas de cualquier lugar del planeta, parece que son mis amenazas, existe lo que llamamos ahora el terror atmosférico. ¿Qué significa eso? Que estoy en permanente estado de nervios y de alteración porque parece que el mundo está desintegrando literalmente, porque hay una guerra en Ucrania que, a pesar de estar en otro lado del planeta, parece que me acompaña, porque me acompaña a partir del espectáculo de nuevo, ¿no? Porque hay una guerra en Israel que, a pesar de estar en otro lado del planeta, parece que me acompaña también todo el tiempo. Entonces, es una sociedad que espectaculariza el miedo también. El capitalismo gore, que decimos, ¿no? El tema, la violencia espectacularizada y hecha mercancía, además. Entonces, el miedo, el terror atmosférico nos paraliza, ¿no? Y nos hace sentir que realmente está todo en decadencia. ¿Y cómo la extrema derecha elabora esto? Bueno, pues ella engancha tu miedo y te dice: este miedo lo que significa es que el mundo se desintegra, que está en desorden, que colapsa. Por eso un concepto muy importante de la extrema derecha es la idea del orden, de la organización, pero no una organización económica o una organización política, no, mucho más profundo, es una organización existencial. Si el mundo se desintegra, hay que reorganizarlo. Por eso esa idea del orden existencial tan importante en la extrema derecha, ¿no? Pero ¿qué orden? No es cualquiera. ¿Por qué? Porque al lado del miedo hay un concepto también muy importante, que es el de la ignorancia, y quiero detenerme en esto. ¿Quién es el ignorante? Adorno decía que hay una metáfora muy bonita de Adorno que dice: el ignorante es como un caracol. El caracol saca un poquito los cuernos y rápidamente los mete cuando nota algún desafío, alguna amenaza, ¿no? Ese es el ignorante. El inmóvil. Un ignorante es una persona inmóvil, que se mueve un poquito y se siente desafiada y tiene miedo, ¿no? La persona que sabe o tiene deseo de conocer se mueve todo el tiempo. El deseo es dinamismo, sobre todo. La ignorancia es inmovilidad. Y luego Adorno sigue diciendo: el ignorante tiene una herida, una cicatriz. No es una cicatriz visible, es una cicatriz en el alma, decía él, ¿no? Bien, pues ¿qué hace la extrema derecha? Conjuga dos elementos: el miedo, ese terror atmosférico, con la ignorancia. Porque Freud ya decía: miedo tenemos todos, ignorantes somos todos, pero podemos dar otro paso, que es transformar la ignorancia en deseo de conocer al otro. Y ahí hacemos el lazo. Ahí nos reunificamos como seres humanos, ¿no? Entonces, miedo tenemos todos, ignorantes somos todos, pero si queremos conocer, nos salvamos de alguna forma, ¿no? La extrema derecha, ¿qué hace? Captura el miedo, captura la ignorancia y transforma todo eso en un afecto que es importantísimo para estudiar la extrema derecha, que es el odio, fundamentalmente. ¿Qué es el odio? Es el no querer conocer al otro. Y lo que Spinoza decía: el odio es una tristeza que yo tengo personal, un empequeñecimiento, una forma de mediocridad que yo tengo, pero que no soy capaz de hacer una autorreflexión. No la reconozco como mía, la hago a un otro. Entonces el culpable de mi miedo, de mi tristeza, de yo sentirme pequeño, frágil, es otro. El chivo expiatorio, ¿no? Entonces es el kirchnerismo aquí, o es el petismo en Brasil, o es el inmigrante, o es el musulmán, etcétera. Siempre el otro, ¿no? Es mi tristeza, pero siempre proyectada en un otro. Otra cosa también muy importante, la que se nutre la extrema derecha, lo que llamamos hoy el neomedievalismo. ¿Qué es el neomedievalismo? Esa idea de que todo está muy fragmentado y muy pulverizado. Y para nosotros la política tiene mucho que ver con la centralidad, con esa idea de lo jerárquico, de lo vertical. Entonces es muy difícil, nos cuesta mucho mantener un orden político si todo está tan pulverizado. Si todo el mundo puede hablar, hay un montón de instancias, de colectivos, esa fragmentación tan terrible, ¿no? ¿Cómo organizamos eso? Son ecosistemas muy pulverizados, ¿no? Entonces nos pasa que nosotros somos muy verticales y organizados. Y el mundo actual es muy pulverizado y mucho más horizontal. Entonces, ¿cómo hacemos política si todo es mucho más horizontalizado, mucho más descentralizado y mucho más pulverizado? Porque otra cosa que es muy típica del mundo actual
es esta crisis de los intermediadores que decimos ahora, ¿no? ¿Cuáles son los intermediadores clásicos? Bueno, pues los partidos políticos son una forma de intermediación, porque los partidos políticos organizan la forma de entender la realidad. La universidad, por supuesto, también, la prensa, y vosotros veis que la extrema derecha ataca justamente las tres instancias. Evidentemente al partido político como forma de organización, a la prensa siempre es objetivo de ataque preferencial y evidentemente a la universidad, porque la universidad ordena el pensamiento y provoca el pensamiento crítico, claro, ¿no? Entonces esos mediadores colapsan y son sustituidos por otros mediadores. Por ejemplo, por esto. Las redes sociales son, por ejemplo, también mediadores, pero son mediadores muy complicados para nosotros, claro, ¿no? Porque provocan nuevos ecosistemas y nuevas dinámicas, ¿no? Otro elemento muy importante para entender la fortaleza de la extrema derecha, un afecto muy importante, el resentimiento. Siempre decimos que yo creo, y Pablo seguramente hablará de eso, que la extrema derecha es una conjugación, una combinación entre pasiones tristes y pasiones alegres. ¿Qué significa eso? Pasiones tristes, la vulnerabilidad, el sentimiento de miedo, la ignorancia, el odio. Pasiones alegres, el empoderamiento, sobre todo. Lo estáis viendo hoy. El tipo que votó a Milei, fascinado por Milei, se siente empoderado. Es el león. No hay más figura empoderadora que el león, por ejemplo, ¿no? Entonces, es la pasión triste conjugada con el empoderamiento, ¿no? Con esa idea del león, ¿no? Pero esta idea es muy importante, el resentimiento. ¿Y por qué el resentimiento en nuestra sociedad es muy potente? De nuevo, por lo mismo, porque es la sociedad de la teatralidad. Entonces, ¿qué pasa? Mientras estamos todos inmersos en un sistema económico y político que no me entrega bienestar, que no me entrega estabilidad, que no me entrega una situación económica mínima para mí, una sobrevivencia digna, lo que estoy viendo es una casta, y la casta es muy polisémica, porque la casta es la política, la casta es también la universidad, la casta pueden ser los actores y las actrices, la casta puede ser, en fin, es muy fluido el término casta, ¿no? Pero lo que veo es una casta que básicamente se corrompe de privilegios, que gasta lo que yo jamás tendré, que me humilla, además, porque se ríe de mi sufrimiento, y de ahí surge una potencia brutal que es el resentimiento. No tengo nada que deciros, por ejemplo, con todo el escándalo que está pasando ahora con el tema Alberto y Fabiola, porque eso cristaliza un elemento muy importante que la extrema derecha trabaja muy bien, que es que la casta no solamente es corrupta desde el punto de vista de lo económico, es fundamentalmente, ante todo, corrupta moralmente. Es la degradación de los principios y de los valores. Entonces, en un mundo que se desintegra, la culpable fundamentalmente por la desintegración es la casta, porque es la degradación moral. Pero esa degradación moral no solamente es propia suya, sino que además contamina mi propio bienestar. Entonces yo, un ciudadano de bien, que es el concepto que siempre utiliza la extrema derecha, el laburante bien, el ciudadano de bien, que me levanto a las 6 de la mañana, que pago impuestos y que no robo, soy humillado por la casta y además mi mundo se desintegra por la fiesta, ¿no? Por la pornografía de la casta, ¿no? Y hay una cosa muy importante, ¿con qué juega mucho la extrema derecha? Con las compensaciones simbólicas. ¿Qué significa eso? Que si yo sufro, porque la casta me impone un sufrimiento, quiero que otro sufra más. Entonces, aplaudo los despidos en masa, aplaudo que la casta sufra y aplaudo los linchamientos, por ejemplo, televisivos, ¿no? Es una idea muy importante porque yo tengo una cosa muy clara, la Argentina post-Milei será sin duda más perversa que la Argentina pre-Milei. ¿Por qué? Porque Milei inaugura una forma de hacer política de la perversión de lo macro y de lo micro, la perversión de que si mi vecino es un planero, quiero que se joda a mi vecino porque se lo merece. El linchamiento, el sufrimiento ajeno como una forma de compensación simbólica, es muy importante. Otra cuestión importantísima para entender la extrema derecha, lo que llamamos hoy la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Ese tema de pensar, bueno, pues que lo que yo quiero que sea verdad prevalece ante el hecho o ante lo que realmente parece verdad. O sea, mi deseo de verdad prevalece ante el dato objetivo, ¿no? Y en la posverdad una cosa muy interesante. Yo estudié en una investigación los terraplanistas, ¿no? La gente que ya conocéis, el prototipo, ¿no? Porque quería entender exactamente qué lleva a una persona a pensar que la Tierra es plana. Entonces estuve entrevistando a varios en Brasil, ¿no? Y me di cuenta de que eran dos elementos súper importantes, que era una, el deseo de visibilidad y otra, el deseo de pertenecimiento. Entonces, ¿qué me decían los terraplanistas? Bueno, pues lo que querían ellos era luchar contra una casta intelectual que decía que la Tierra era redonda. Ellos querían ser escuchados y tener su opinión también. Y querían pertenecer a un grupo. Entonces, la idea de cohesión y de grupo es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque la extrema derecha se nutre de necesidades que son
humanas, muy humanas, la visibilidad o el pertenecimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es el terraplanismo, ¿no? Víctor Hugo decía que el infierno estaba contenido en la palabra soledad. Básicamente es eso. Nadie quiere sentirse solo. Todo el mundo quiere sentirse perteneciendo a algo. Entonces, si nosotros no ofrecemos pertenecimiento, habrá otro que seguramente lo va a ofrecer, ¿no? Entonces, eso es la posverdad. Pero la posverdad significa algo que es muy dramático y es muy traumático, y es que es imposible saber. Entonces, lo que está pasando ahora, yo hago mucha investigación de opinión pública en formato de grupos focales, y lo que la gente te dice es, no sé diferenciar la verdad de la mentira. A ese punto hemos llegado. No sé distinguir, porque la mentira es tan sofisticada que ya no es una cosa folclórica o caricatural que parece que podemos distinguir bien. La mentira ahora es indistinguible. Entonces estamos en un momento de la posverdad en el que tenemos una angustia humana brutal porque no sabemos lo que es verdad y no tenemos las herramientas de distinguirlo. Y eso es un colapso societal enorme, porque si no sabemos lo que es verdad, ¿cómo podemos construir los parámetros en el mundo? La verdad es un mínimo guía que tenemos para construir el sentido del mundo. Ahora no sabemos lo que puede ser verdad o no. Y sobre todo, sabemos que no somos capaces de tener herramientas para saberlo, ¿no? Pues eso crea una angustia enorme, ¿no? Otra cosa muy importante, que ya estamos viendo los datos a nivel mundial, la brecha entre los géneros. Es muy interesante esto. Hay datos cuantitativos mundiales que nos muestran que cada vez hay una brecha mayor entre ellos y ellas. Ellas, muy motivadas por el feminismo, cada vez más progresistas, entonces ellas somos más propensas a hablar sobre medio ambiente, integración cultural de los inmigrantes, etcétera, y ellos están en un momento muy reactivo, y aquí me refiero sobre todo a los jóvenes. Los chicos jóvenes, muy desafiados por un feminismo cada vez más potente y más hegemónico, se repliegan, se retrotraen. Entonces, es impresionante a nivel mundial las estadísticas que dicen que los chicos jóvenes son bastante más reaccionarios, no solamente en términos simplemente de política, que votan más a Milei, votan más a Bolsonaro, o a Trump o a Bukele, sino en pautas también básicamente de costumbres, de medio ambiente, de género, de sexualidad, etc. Entonces, esa brecha entre los géneros es muy interesante y nos queda la pregunta, ¿se va a cristalizar o no, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasará con eso? Pero esa brecha tiene otro componente que es muy dramático, que es la siguiente, la salud mental, que es un tema importantísimo y que después de la pandemia tendríamos que estar tratando hoy en día. ¿Qué dicen las estadísticas? Que las mujeres progresistas son las principales víctimas de problemas de salud mental, que los hombres de extrema derecha no tienen problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque están en un momento de empoderamiento, porque son los leones, fundamentalmente. Entonces, fijaros qué interesante esto. O sea, nuestros campos más democráticos y que tenemos una ligación con los derechos humanos, estamos en un momento de melancolía, de frustración, de no saber para dónde ir, de perplejidad, y eso evidentemente que afecta a nuestra salud mental. Mientras que ellos, los leones, están en un momento de euforia, de empoderamiento, y esto también es muy importante, porque ahí nos preguntamos, ¿cómo podemos movilizar a nuestras bases? Si nuestras bases están en ese momento de decaimiento, de melancolía, de angustia, ¿no? Mientras que las de ellos están en el rugido del león, ¿no? Entonces, yo creo que es importante también prestar atención a este tema de la salud mental, ¿no? Como un elemento también de movilización, ¿no? Y al final, acabo por aquí con algunas ideas, ¿no? Hay una autora, Wendy Brown, que a mí me gusta mucho, que dice que cuando un outsider de extrema derecha gana, es un sismo, no es un terremoto, lo mueve todo. Y además ya estáis viendo aquí que lo que pasa cuando estos sujetos ganan no es simplemente que ganen y luego desaparecen y todo vuelve a su lugar. No, es que cambian totalmente de una forma muy definitiva el escenario sociopolítico. Entonces, ellos no tienen una disrupción que luego podamos volver a organizar. Es que ellos colocan la disrupción en el medio del escenario y reorganizan totalmente el panorama. Por eso, cuando estudiamos la extrema derecha, hablamos de que estos personajes no son personajes, son ecosistemas, son movimientos de masa realmente. Entonces, por ejemplo, ahora en Brasil estamos en un momento claramente del que llamamos que es el bolsonarismo sin Bolsonaro. Bolsonaro no pinta nada prácticamente ya, puede acabar hasta preso, pero no importa, porque los valores bolsonaristas se han capilarizado, han ganado tamaño, densidad y porque sobre todo hay un montón de candidatos que están proliferando, que se autodenominan bolsonaristas, con los valores bolsonaristas, en una onda súper violenta, súper disruptiva y que no necesitan de la bendición de Bolsonaro, porque es otra política sin intermediadores, mucho más horizontal, mucho más autónoma, mucho más rupturista. Y estoy segura de que tendréis también ese escenario aquí, un cierto mileísmo sin Milei. O sea, los valores que él representa
irán capilarizando y personajes se irán asumiendo como esos valores mileístas porque básicamente saben que eso les cuenta votos, ¿no? Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque en la disputa hay que tener conciencia de que no es la disputa solo contra un personaje, sino contra un conjunto de valores. Y además una cosa muy importante, la estrategia de estos tipos es en lo concreto, entonces ellos apuestan por medidas que supuestamente funcionan, la dolarización, el equilibrio fiscal, ¿vale? Entonces aparentemente dan respuestas en lo simbólico, ¿no? Entonces los afectos, la casta, el miedo, tal, y una cosa muy importante, en lo mesiánico. Estamos en unas sociedades donde se vuelve de nuevo la importancia de lo mesiánico, de la fe, de lo religioso, no en el molde tradicional católico, clásico que conocéis aquí, sino como un motor de utopía. Entonces, Milei se presenta como un salvador, como un mesías. ¿Qué dice Milei? Todo está mal en Argentina, yo vengo a refundar Argentina. Es un mito refundacional. Eso lo vemos en otros outsiders también. Por ejemplo, Trump no lo tenía eso antes y ahora Trump inaugura en esta campaña una forma salvacionista de hacer política. Hay que salvar a Estados Unidos de la degradación moral. Y si veis cuando estas reuniones de extrema derecha que hay por ahí por el mundo, porque ellos ahora se están juntando mucho, no se juntaban tanto después, se juntan mucho, el eslogan que ahora tienen ellos es salvar a Occidente de la degradación. Salvar a Occidente, una cosa muy mesiánica y muy salvacionista, ¿no? Y Milei en eso es muy curioso, porque él tiene la idea de que Argentina, siendo un país periférico, tiene realmente la tarea profética de ayudar a salvar a Occidente de la degradación por la idea de la libertad. Entonces, eso realmente es novedoso, porque él se empeña en que Argentina tiene un papel mesiánico. ¿Por qué digo eso? Porque lo que ofrecen ellos es algo concreto, es algo afectivo, simbólico, pero también es algo utópico. Es un horizonte, es un cambio también, es algo que ofrecíamos nosotros. La utopía, en general, siempre estuvo de un cierto lado, ahora la ofrecen ellos, ¿no? Entonces, esta autora, Wendy Brown, ella nos dice que cuando gana un outsider de extrema derecha, nosotros pasamos por 3 etapas, nosotros como campo democrático, ¿no? La primera es la perplejidad. ¿Qué pasa? No entendemos lo que pasa, ¿no? Entonces nos quedamos inmóviles en la perplejidad. La segunda etapa es la etapa de la melancolía. Nos lamemos las heridas, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Es todo horrible, estamos frustrados, no sabemos para dónde ir, pero tanto la perplejidad como la melancolía nos inmovilizan, nos paralizan. Vosotros estáis un poco, yo creo, entre las 2 etapas, ¿no? La perplejidad de que no sabemos muy bien qué pasa y también la tristeza profunda de que para dónde vamos, ¿no? Entonces, ella advierte y dice, cuidado, porque la tendencia más cómoda es quedarnos entre la primera y la segunda etapa, entre la perplejidad y la melancolía. Pero hay una tercera etapa que deberíamos llegar, que es a la acción, a la movilidad. Y claro que eso incomoda, porque lo más importante que tiene un outsider de extrema derecha es que incomoda, nos incomoda mucho, nos causa incómodo permanente, nos desagrada, pero del desagrado hay que hacer motor político, ¿no? Entonces, este es el gran peligro que tenemos nosotros ahora como campo de disputa de Milei, que nos quedemos en la parte de la perplejidad cuando ya tenemos mucho conocimiento acumulado. Entonces, el que hoy diga que no sé por qué ganó Milei es porque a lo mejor no se ha puesto a estudiar, porque ya tenemos mucho conocimiento. Entonces, la perplejidad vale hasta ahora, ya no vale más, porque ya tenemos material, hay que estudiar, hay que leer, hay que reflexionar y hay que escuchar. La melancolía, bueno, es importante, hay que darse un luto, claro, por supuesto, ¿no? Pero bueno, el tiempo de luto también tiene que acabar. Entonces, lo más difícil es cómo salimos de la inmovilidad, porque la inmovilidad es muy cómoda, claro, la melancolía es muy cómoda, y cómo vamos a otro momento, que es el tiempo de la construcción. Pero no una construcción a pasado, sino a futuro, por supuesto, ¿no? Y ahí yo creo que quería acabar hablando lo siguiente. Y ahí está claro que si ellos trabajan los 3 niveles, lo concreto, lo afectivo, lo simbólico y lo utópico, nosotros también tenemos que trabajar los 3 niveles. La política tiene que dar respuestas concretas porque la gente pasa hambre, porque los jubilados pasan hambre, claro, lo concreto es fundamental. La democracia tiene que entregar, pero también hay que dar respuestas simbólicas, porque si Milei habla de libertad, no es posible que la libertad sea la libertad de Milei, hay que disputar libertad. No es posible, la extrema derecha en el mundo entero está hegemonizando la idea de libertad, por ejemplo, o la extrema derecha en el mundo entero está disputando el tema del feminismo y del género, porque quiere afianzar el voto femenino. Entonces, la disputa simbólica también hay que hacerla, la disputa afectiva también hay que hacerla. Si la gente tiene miedo, se siente mal, se siente vulnerable, porque este es un mundo que da miedo. Es un mundo que te hace sentir vulnerable, hay que disputar también eso, hay que hablar con ese sufrimiento, de vulnerabilidad, descartabilidad. Y lo último, si ellos ofrecen un horizonte utópico,
también hay que ofrecer un horizonte utópico, porque no todo es simplemente lo concreto, también hay que dar un deseo, una seducción. Estoy leyendo un libro ahora muy bonito que habla sobre la seducción en la política, ¿no? De Paolo de Muro, un italiano, que dice, en la política hay que entrar en el terreno de la maravilla, también hay que maravillar, hay que seducir, ¿no? Porque lo que está claro es que ellos están seduciendo, sobre todo la gente joven, que está muy seducida por este movimiento. Entonces, es una disputa por la maravilla, por la utopía, por el deseo también. Si os fijáis una cosa, estos outsiders tienen un componente libidinal muy fuerte, mueve mucho el deseo. El león es pura libido, solo que es una libido destructiva, es la libido del odio, claro, ¿no? Y nosotros estamos en un campo, bueno, que hay que respetar las instituciones, en un campo burocrático, administrativo, muy conservador. Nosotros somos muy pesados, sinceramente, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, mientras ellos son divertidos, libidinales, no son graciosos, son rápidos, son ágiles, nosotros estamos tan arrinconados que estamos en esa cosa de lo pesado, de que nadie nos aguanta. Compañeros y compañeras, un documento insoportable, vamos. Entonces, ¿qué es lo que os quiero decir a ti? Que la lucha política también lucha por la seducción, por la libido, por el deseo, porque la gente se mueva y diga, esta gente es deseante, me provoca alguna cosa también, porque también se juega ahí, se juega en ese espacio, ¿no? Y yo creo que al final acabo con un autor que me gusta mucho, Joyce, que dice lo siguiente, tiene un concepto muy bonito que se llaman ideas madre, dice él. Dice, hay dos formas de encarar la realidad. Una, con ideas burocráticas, mediocres. Vamos, no me muevo. Veo el fenómeno de Milei y digo, bueno, más o menos tal, y simplemente pienso en lo pequeño, ¿no? En lo mediocre, en lo gris. No quiero moverme de mi zona gris. O hay otra forma de pensar, que es la de, bueno, estoy ante el abismo, voy a lanzarme a entender el abismo, y tengo lo que él llama ideas madre, que son ideas que cambian los sentidos, que provocan ruptura, ¿no? Que se atreven a salir de lo políticamente correcto, de lo metodológicamente correcto, que provocan justamente nuevas formas de ver el mundo y nuevos sentidos. Pero él dice, pero para tener ideas madre hay que tener coraje, hay que ser valientes y hay que provocar una ruptura con la comodidad, hay que arriesgarse a pensar. Entonces yo creo que acabo aquí diciendo que si hay una oportunidad que nos da la extrema derecha es que nos coloca en el momento de que podemos arriesgarnos a pensar. Muchas gracias.